Y a mí me gusta hacer todos los exámenes de todas mis asignaturas, los hago así, porque creo que tan importante es la teoría como la práctica. Primero tenéis un ejercicio práctico que es la mitad de la nota, normalmente tiene 4 partes, o sea, y cada una, no os agobiéis, que son 4 partes sencillas. En 4 partes, lo veremos tranquilamente, y luego un ejemplo de las preguntas teóricas, cosas de un hidrograma que tiene que ver con la escorrentía de una cuenca. Pues una pregunta, por ejemplo, de qué es un acuífero. Esto, por ejemplo, el 3 no entra porque no hemos dado todavía tránsitos, con lo cual no podemos hablar de esto. Hemos hablado de sistemas de drenaje sostenible, luego puedo haceros alguna pregunta sobre esto. ¿Qué es el periodo de retorno? Alguna pregunta sobre las cuencas, que evalúa el método de índice de curva, y luego, bueno, en último, en lugar de poner 3 preguntas adicionales, lo que hice fue la misma práctica que vimos el otro día, pues calcular la precipitación media, ¿vale?, utilizando el método de Thyssen, y luego calculamos el volumen total de precipitación. Entonces, vamos a empezar por, lo vimos el otro día, pero calcular el tiempo de concentración, entender un poco qué significa cada uno de los términos. O sea, por una parte, os voy a dar la superficie en kilómetros cuadrados, las cotas aguas arriba y aguas abajo, la longitud, y con esto podéis sacar la magnitud derivada, que es la pendiente. Directamente, cota de aguas arriba menos cota de aguas abajo, dividido entre la longitud. La longitud normalmente está en kilómetros, aquí la tenéis que poner en la misma unidad, para que sea metros partido de metros, y con la pendiente en tanto por 1 ya podéis utilizar estas fórmulas, ¿vale? Ojo, porque hay algunas de estas fórmulas que tienen que ver con la longitud, y S es la pendiente, entonces es necesario que repaséis. Sí. ¿Que las fórmulas las vas a dar en el examen o las tenemos que aprender? Las fórmulas las voy a dar, o sea, no os voy a pedir que os sepáis la fórmula de TMC, etc. Lo único que quiero es que sepáis cómo se usa. Vale. De todas maneras, tened en cuenta que siempre los tiempos de concentración, cuando es de una cuenca de ese tamaño, no pueden ser 57 horas o 0,005 horas. Quiero decir, estarán en torno de 1 hora. Ese es el orden de magnitud. Entonces, si veis que os da algo extraño y no os acordáis exactamente de la magnitud que hay que utilizar, pues probad a pasarlo a kilómetros, a utilizar una cosa u otra, pendiente. Vamos a poner si la longitud está en kilómetros, normalmente la longitud se pone en kilómetros, ¿vale? Entonces, todo esto, cambiadlo para ver si funciona. Por ejemplo, aquí puede ser que os ponga alguna que no podáis usar, porque la fórmula de Federal Aviation Agency utiliza el C, que es el coeficiente de escorrentía, y no os lo doy, pero puede ser que os lo dé. Si hay alguna que no se puede usar, me ponéis, no tengo datos. O ya si os queréis tirar a la piscina y dices, no, imagino un coeficiente de escorrentía de 0,5. A ver, si me ponéis un coeficiente de escorrentía de 20, ya sabré que no sabéis lo que es el coeficiente de escorrentía, porque tiene que estar en tanto por 1. O sea, es importante que las magnitudes las entendáis. Eso es lo más importante. Vale. Ahora respecto a cómo obtener el número de curva. Y eso es un ejercicio que es cómo se hace en la realidad. Nosotros tenemos una cuenca y lo que hacemos es que subdividimos, que es lo mismo que quiero que hagáis. Sí. ¿Este lo vas a subir al campus? O... Sí, ya que lo enseño os lo subo. Sí. Vale. No quiere decir que sea exactamente igual. Me inspiraré. Vale. Porque tampoco tengo inspiración infinita y pues, hago variaciones del mismo tema. Entonces, lo que se hace es que se divide la cuenca, en este caso. De hecho, además, aquí tiene una rata, lo corregiré. Pero al final se tiene que tener un total, porque el total de superficie de la cuenca la vamos dividiendo en los distintos usos de suelo, que es lo mismo que quiero que hagáis con QGIS, que es bajaros, que ya os pasé los datos del Corime, los recortáis en vuestras cuencas y para cada cuenca sacáis la proporción, o digamos el área de cada cuenca. Y dentro de cada cuenca tenéis la proporción de cada uso de suelo. Y este ejercicio es muy sencillo. O sea, yo os pongo una tabla, aquí tenéis que buscar en la tabla de abajo, para cada uno de estos usos de suelo, cuál es el que corresponde
con un poco de picardía, y es que, a ver, diréis, bueno, es que los primeros solo tienen 3 cifras y aquí tienen 5. Eso es así, o sea, el Corine te da 3 cifras y luego dentro de cada uso del suelo puede haber pequeñas variaciones, pero yo es que encima os lo he marcado. Pero, en plan, con la tabla de arriba, Buscas y dices, vale, ¿y qué dices? Tienes que coger uno de estos valores, que es el número de curva de esos usos del suelo, y lo colocas en esta tabla. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, vamos al 1, tejido urbano continuo, 1, 1, 1. 1, 1, 1 solo tiene 1, 1, 1, 0, 0. Vale, le dices, ¿ahora cuál uso? A, B, C o D. Pues mira, todos son el mismo. Pero para que os hagáis una idea, en España siempre se utiliza el grupo B o C. Cualquiera de ellos nos vale. Vale, podéis usar B o C, me marcáis. Voy a usar, porque depende de cómo está hidrológicamente la cuenca. Estas son situaciones medias. Ni totalmente, digamos, saturada, ni totalmente seca. Con lo cual BC está bien y son parecidos. Si me ponéis, voy a marcar grupo hidrológico B. pero ¿qué diferencia hay? En plan, los grupos hidrológicos será al D, es como que de más seco a más... A más húmedo. En esto realmente no hemos entrado porque la asignatura no da para tanto, pero lo que quiero es que veáis que en el futuro, cuando llegáis a consultar estas tablas, siempre os van a aparecer estos grupos hidrológicos. Vale, en España podéis poner B o C, está bien, es parecido, bueno, algunos valores que no son tan iguales, pero podéis poner cualquiera de los dos, pero poner el mismo en todos porque se supone que las cuencas están, como estamos hablando de la misma zona, van a formar parte, van a estar con la misma situación hidrológica previa. Entonces B o C, me marcáis, voy a coger B y ya mejor para ayudarme a corregirlos, y me marcáis con un círculo la opción que habéis escogido. Después hay que ponerla en la tabla, es que me llevan una tabla. ¿Y qué es esto de porcentaje? El porcentaje se refiere al porcentaje de área. Vale, imaginaos, aquí pone 25,5 con 2, pero imaginaos que todo esto son 5,4 kilómetros cuadrados, pues aquí me ponéis los porcentajes que representan cada una de estas áreas en función del total. Vale, puede ser que el total, esto estará bien, puede ser que vea una rata ese día, creo que me faltaba un número aquí. Le ponéis el porcentaje. ¿Y qué es esto de número de curva ponderado? Pues multiplicáis el número de curva de ese uso del suelo por ese porcentaje, ya tengo un número de curva ponderado, y cuando sumo todos me va a dar el número de curva total de la cuenca, que será una proporción, o sea, será un valor no medio, pero intermedio de todos los de estos distintos usos de suelo. Y así es como funciona en la red, así es como se hace un estudio hidrológico. ¿Vale? Entonces lo que quiero es que hagáis cosas que se parezcan a lo que realmente se hace en la realidad. Vale, entonces el segundo es calcular el número de curva de la cuenca, y luego tendréis que aplicar, eso sí que os lo voy a preguntar, segurísimo, que es determinar en la cuenca las pérdidas y lluvia eficaz. ¿Cómo podemos saber? Primero tenemos con el número de curva, este CN, hay que saberlo, que CN es curve number, sacamos el número de curva. ¿Y por qué os pongo O? Acordaros que el número de curva, sí. El número de curva es la curva de El número de curva es un parámetro adimensional que nos dice la capacidad máxima de retención de una cuenca. Vale. ¿Vale? No tiene unidades. Bueno, sí tiene unidades. En realidad esta retención se mide en las mismas unidades que se mide la precipitación. Y acordaos que la precipitación se mide en milímetros. Entonces, si yo tengo una cuenca y si me ha llovido 1 milímetro, significa que me ha llovido 1 litro por metro cuadrado. Vale. Porque si yo extiendo 1 litro en 1 metro cuadrado, me ocupa una altura de 1 milímetro. Bueno, lógicamente. Entonces, se mide profundidad o altura de lluvia total. Es decir, si una cuenca, para sacar S, que es proporcional o inversamente proporcional al número de curva, este producto, imaginaos que tengo un número de curva de 10, me va a dar un S que es la máxima retención que tiene el terreno, y esa máxima retención, este señor, que no era americano, pues la calculó en pulgadas.
Por eso tengo esta otra opción, que es lo mismo. Si yo a este valor, a lo que me da S en pulgadas, lo multiplico por 25,4, me sale esta fórmula. O bien, una vez que tenga S, lo multiplico por 25,4, porque nosotros queremos hablar de la lluvia eficaz, precipitación eficaz. Entonces, cuando llueve, tenemos la lluvia total, la lluvia, que son pérdidas, es decir, lo que infiltra o se queda retenido en el terreno, y luego la lluvia, digamos, eficaz, que es la que va a producir escorrentía. Entonces, si nosotros tenemos, este es nuestro hidrograma, vale, va a llover, entonces llueve, pues las pérdidas en general, vamos a tener unas pérdidas, puede ser que las pérdidas sean constantes a lo largo de toda la lluvia, o puede ser que las pérdidas primero perdamos más y luego vamos perdiendo menos, pero bueno, sea como consideremos, al final nos queda una lluvia, bueno, en este color no, que va a quedar muy raro, sino que al final esta es la lluvia eficaz, ¿vale? La que me produce escorrentía. Y el número de curva ayuda a calcular esto, porque yo tengo una cuenca, ¿vale? Y en la cuenca cae una precipitación, esta, pero al principio absorbe un poco, retiene la cuenca y luego crea un caudal. Pero este caudal, al final, es función de la lluvia eficaz, ¿vale? Vamos a ver que es una función de la precipitación eficaz. Y ahora decís, vale, y ahora el coeficiente de escorrentía y todo esto. Pues el coeficiente de escorrentía también es como una manera de decir, si yo tengo una lluvia eficaz, imaginaos, mi lluvia eficaz han caído 100 y mi lluvia eficaz ha sido 60, ¿vale? Precipitación eficaz igual 60 milímetros. Es la manera simplificada. Y tengo que la precipitación total es igual 100. Esto lo podríamos transformar en un coeficiente de escorrentía, ¿vale? De igual 0,60. Porque en 100 milímetros lo que me escurre son 60. Y con esto ya tengo mi hidrograma, ¿no? O sea, bueno, realmente esto debería tener el pico. ¿Vale? Esto debería tener el pico más o menos aquí. Ok, entonces el número de curva lo que hace es eso, es cuantificar cuál es la máxima retención de la cuenca. Si me llueven 100 milímetros puede ser que se me retengan 40, pero ¿y si me llueven 2000 milímetros? ¿Y si me llueven 200.000 milímetros? Eso es una regla de 3, ¿no? Si yo uso el coeficiente de escorrentía siempre es una regla de 3 y está relacionado. Pero en realidad con el número de curva, cuanto más llueve, digamos que también no va a proporcionar a la lluvia. Si a mí me llueven 1000 milímetros, no voy a tener un coeficiente de escorrentía de 0,60, probablemente sea de 0,80. Porque la curva, la cuenca tiene un límite, o sea, se va quedando agua, no sé cómo dibujarlo, pero vamos a decir que... Sí, es como cuando desborda un... Exacto, es como cuando desborda lo que se llama los charcos. Si empieza a llover hoy y sigue lloviendo toda la semana que viene, esta semana ha sido capaz de retener el terreno 80 milímetros. La semana que viene, si llueve lo mismo, pero ya estaba mojado, retendrá 60 y así. Y va disminuyendo, o sea, esta retención al principio es muy grande y luego llega a un máximo, ya no puede retener más. Cuando ya ha llegado ahí no sigue aumentando. Entonces, a eso se refiere el número de curva. Vale. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso ha caído, imaginaos que tengo una cuenca, vale, me dice que han llovido 100 litros. En el caso de esta cuenca. Vale, entonces la precipitación total es igual a 100 litros por metro cuadrado o bien 100 milímetros. Ahora bien, imaginaos que tenemos el número de curva. El número de curva, no confundirlo con el coeficiente de escorrentía, vamos a ponerle 60. ¿Vale? Aquí a lo mejor necesito que alguno me haga los cálculos.
La fórmula del número de curva yo os la voy a dar, ¿vale? Entonces, sabemos que S es igual a 1000 entre el número de curva. Esa es la escorrentía, ¿no? No, S es la retención, no, es que es un poco... A veces se usa lo mismo, menos 10. Vale, entonces en este caso concreto de esta cuenca, con esta lluvia y este número de curva de 60, para esta lluvia, ¿cuál es la retención máxima? Pues sustituyes Vale, o bueno, perdón, para esta lluvia la retención máxima la vemos luego, pero la retención máxima en general, la máxima posible, eso sería 1000 entre 60 menos 10. Vale, entonces, ¿esto cuánto es? 6,6. 6,6. Vale, Estamos en 6,6 pulgadas, ¿no? pulgadas. Inches, ¿vale? Y entonces esto es igual, si multiplicamos por 24,5, ¿cuánto es? 24,5 es milímetros, ¿no? Vale. Por 24,5 pues son centímetros. 163,3. Sí. 166,3, ¿no? 63. Vale, pues es una retención máxima de este terreno. Vale, entonces vamos a ver cuál es la precipitación eficaz. Y siempre tenéis que sustituir, una vez que ya lo hemos pasado a milímetros y tenemos las mismas unidades, es P menos 0,2 S menos 0,2 S al cuadrado, ¿vale? Siendo S ese valor que ya hemos tenido antes, dividido entre P más S menos 0,20 S. ¿El 0,25 es un número constante ahí que está o...? ¿Cómo? El 0,25. No, no es 0,25, perdón, es 0,20 S. Vale, 0,2 S, vale. Vale, vamos a poner una S. ¿Vale? Entonces con esto sacamos la precipitación eficaz. Pero, y lo del 6,6, ¿por qué lo has multiplicado por el 24,5? Bueno, porque ¿de dónde ese siempre sale va en eso? pulgadas, es que es así. Es que así. es que este Es señor que era la americano notación y era la en fórmula... esa manera. A ver, sacó una fórmula muy bonita porque no tiene decimales, es ya. difícil sacar una fórmula así. Y salió así porque eran pulgadas. O sea que siempre hay que multiplicar por 24,5. Sí. Una vez que ya tenemos la retención máxima, ¿vale? Que en este caso son 166,3, para obtener la precipitación eficaz, entonces vamos a sustituir aquí. A ver, P es la precipitación que tenemos, que es en este caso 100 menos 0,2 por 166. ¿Vale? Ahora me lo decís, elevado al cuadrado. Y Pero abajo es el 0,2 es como un número que está ahí... 0,2, es el, Vale, como un coeficiente, ¿no? Un quinto, Vale. sí, es un quinto de la... Vale. De la, ¿De la superficie? No, de la retención máxima. Vale. ¿Vale? Ojo porque cada variable a veces se llama de la misma manera. Vale. Vale, 100 más S, aquí sí que usamos S entero, que es 166, menos 0,2 por 166. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es el numerador y cuánto es el denominador? Tengo 60, ahí tengo 100, bueno, me sale 169 más o menos. Arriba, el numerador... Esto en realidad es como 169, ¿vale? Vale. Más bien. A ver si lo puedo... 169. Vale, esto es 169. Y aquí también. Puedo borrar esta gráfica. 69. Entonces, a mí esto me da 18,6. ¿Sabe lo mismo? Pero al final, de pulgadas, ¿cuánto es el No, número? esto
claro, lo que pasa es que nosotros no sabemos trabajar con lluvias Da espontáneas. igual. Ya, pero ¿cuánto es para cambiarlo? Para cambiarlo, o sea, 25. ese lo multiplico por 25,4 para pasar que esto es 25,4 milímetros. Es una... Y ya tengo el valor en milímetros. Mi lluvia está en milímetros, si no aquí P la podría pasar a pulgadas, dividido 100 entre 25,4, pero no estamos habituados. Entonces, ojo, porque de una lluvia de 100 milímetros, una lluvia total, hemos pasado a 18,6. Entonces, realmente aquí casi todo es pérdidas. Si sacamos el coeficiente, si lo trasladáramos a coeficiente de escorrentía, sería un C de 18,6, no, perdón, de 0,18, de 0,19, 18. Entonces el número de curva no es lo mismo que el coeficiente de escorrentía. Vale, entonces una vez que ya sabemos cuál es la precipitación eficaz, podemos utilizar la precipitación eficaz para calcular, bueno, las pérdidas es exactamente 100 menos 18,6 y podemos obtener, una vez que tenemos esto, podemos calcular el volumen total de escorrentía. Entonces, para calcular el volumen, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, creo que no, vamos a ver un poquito más. Entonces, el volumen de escorrentía son, a ver, 18,6 igual 18,6 milímetros, lo multiplicamos por la superficie en metros cuadrados, ¿vale? Ojo con esto. Y sacamos un volumen en el que sea en metros cúbicos, ¿vale? Un volumen en metros cúbicos. Pero a mí no me interesa tanto el volumen total de avenida, es decir, lo que yo voy a sacar aquí al final, y también va a salir un volumen, es decir, ¿qué es el volumen? El volumen es la integral del caudal. Entonces aquí al final, esto es lo que estamos escurriendo, pero si vamos a ver el caudal, aquí tenemos, bueno, pues este será nuestro caudal, nuestra lluvia, ¿vale? Nuestras pérdidas. Aquí tenemos la lluvia eficaz, aquí vemos que hay muy poca lluvia eficaz, luego es solamente ese cachito de ahí. Esto es nuestro caudal de avenida. Ahora bien, el volumen ya lo sabemos. Ahora queremos saber cuál es el caudal. Vale. ¿Os acordáis de cuál? Esta es la única fórmula que hay que saberse, la del caudal. La vimos ¿No os hace acordáis? tanto. Vimos hace tanto ya que. Sí. Ahora lo puedes bajar un segundo. Bueno, voy buscando, a ver si es... Mirad en los apuntes, a ver, venga, a ver si alguien encuentra el caudal. V por S. ¿Cómo? V por S. V por S. Yo aquí tengo Q es igual a V por S. A ver, ¿qué es V? No sé. No nos vale. La velocidad. La velocidad de. Vamos a decir, la fórmula del caudal es lo que estamos buscando, ¿no? Ok, a ver, no. La velocidad por caudal no, tienes que saber. No, es. Sub V partido de T, ¿no? Vamos a buscar en los apuntes. Tenemos que calcular el periodo de retorno de 100 años, el caudal del periodo de retorno de 100 años, en la cuenca anterior mediante el método racional. El caudal lo podemos calcular de estas maneras. El método racional es Q es igual a la intensidad de la precipitación por el área por el coeficiente de escorrentía y por 3,6 porque entre 3,6 porque tenemos que cambiar nosotros estamos hablando normalmente de milímetros hora o de litros hora y vamos a pasar a litros por segundo. Entonces por eso lo tenemos que dividir entre 3,6.
multiplicar por 1000 y dividir entre 3600 segundos que tiene una hora. Vale, entonces aquí, ¿qué información es relevante? El caudal, ¿vale? Queremos sacar el caudal. ¿Periodo de retorno de 100 años? ¿Nos dice algo? O sea, ¿qué hacemos con 100 años de periodo de retorno aquí? ¿Influye en la fórmula? No, ¿verdad? Si tuviéramos unas curvas IDF y tuviéramos que ir a la curva IDF de 100 años a elegirla, entonces sí. De hecho, ahora haremos un ejercicio de cálculo de caudales utilizando una curva de curva de intensidad, duración, frecuencia, ¿vale? En este caso no, porque yo ya os he dicho la lluvia es de 100 milímetros, pues no sé qué periodo de retorno es, entiendo que será el mismo. A veces os pongo información que no sirve para despistar, ¿vale? Si no, hay cosas que no hace falta tener en cuenta o que son redundantes. Vale, sabiendo que la precipitación es de 12 horas, o sea, tenemos 100 milímetros en 12 horas. Sabemos que estamos en la provincia de Gerona, ¿vale? Este mapa quizás os dé alguna pista. ¿Sabéis dónde está Gerona, por favor? Sí, Este mapa sí. no me respondes. ¿Con dónde? ¿Dónde? ¿Zona A o zona B? Gerona. La B. Vale, muy bien. Pues eso es importante saberlo. Disculpa, ¿dónde está Gerona? Vale, está por aquí. Aquí Vale. está Barcelona. A ver, tenemos aquí las capitales. Algunas capitales de provincia, con lo cual sí. Podéis encontrar Gerona. Vale, entonces, ¿esto para qué sirve? Porque nosotros normalmente vamos a tener, ahora ya con las curvas de intensidad, duración, frecuencia, digamos que todo esto nos lo ahorramos, pero antes, bueno, puede ser que tengáis un estudio en el que tengáis que usarlo, tenemos que hacer transformaciones entre la lluvia de 24 horas o de 12 horas y demás, y la que nosotros vamos a usar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Antes hemos calculado, acordaos, vamos a ver, máximo que nos va a dar una cuenca para un periodo de retorno, el que sea, siempre va a ser igual al de una duración, un tiempo de precipitación, va a tener que ser el tiempo de precipitación tiene que ser igual al tiempo de concentración. Siempre, entonces. Anteriormente en el ejercicio hemos calculado el tiempo de concentración, con lo cual, usando ese tiempo de concentración, yo tengo que determinar la lluvia. Vamos a centrarnos, o sea, aquí el caudal para el caudal máximo de 100 años tiene que ser igual a la intensidad de precipitación para un tiempo igual al tiempo de concentración por el área, ¿vale? Por el coeficiente de escorrentía, ¿vale? Dividido entre 3,6. Vale, el área la sabemos. Imaginaos que eran 25 kilómetros cuadrados. Redondeando. C, me dice el enunciado que el coeficiente de escorrentía es aproximadamente inverso al número de curva. Bueno, pues vamos a poner que el coeficiente de escorrentía es, como el número de curva era 60, el coeficiente es 0,40. Pero si vosotros en el ejercicio me decís, mira, supongo 0,50, 0,20, porque no lo he terminado, porque no sé cuál es, no pasa nada, o sea, no os voy a penalizar. Mientras me pongáis una hipótesis, me vale. Entonces ya tenemos tenemos el área, ahora nos falta la intensidad. Esta es la que no sabemos. ¿Qué intensidad tenemos que coger? ¿Son 100 años? Son 100 años, sí. Vale, entonces, ha llovido 100 milímetros en 12 horas. ¿Podemos usar directamente 100? Esta es una intensidad de 12 horas. 100 entre 12, ¿cuánto es? Vale. 100 entre 12, sí. No, 8,33, ¿vale? ¿Podemos utilizar una intensidad de 8,33 milímetros hora? ¿Una? Una intensidad para esta fórmula. Tengo que calcular, a ver. ¿Uso 8,33 como intensidad?
8,36 kilómetros. No, No, en o sea, milímetros. milímetros hora. ¿Uso esta? No. ¿Cuál uso? O sea, tengo que meter una intensidad en esta fórmula. Sí, El área la tengo. pero el área te la Corrientes daba, corrientes ¿no? La daba en el enunciado. ¿El qué? El área. Sí, ya lo tengo. Ah, vale. Tenía corrientes correntías la inversa de 60, 0,40. Vale. Vale, ¿qué hago con la intensidad? ¿Cuál pongo? ¿Alguien sabe qué intensidad hay que usar? Hombre, antes hemos estado utilizando milímetros, ¿no? Para calcular. Siempre va a ser milímetros hora la Claro. intensidad. Por eso digo. Pero el dato que tenemos es que la lluvia que nos dicen, de 100 milímetros, en la cual podemos calcular las pérdidas, pero es otra historia. Ahora queremos saber el caudal, porque lo hemos calculado el volumen, pero necesitamos el caudal. Entonces, que cayó en 12 horas y que estamos en Gerona. Y luego os pongo unas tablitas abajo. Yo creo que las tablitas tendrán algo que ver. Pero los 100 milímetros es En total, el total de todo lo que ha caído. en ¿no? 12 horas. En 12 horas. Y Si lo divido como intensidad es milímetros hora, lo divido entre 12. No han tengo caído datos, supongo que es 8 uniforme. milímetros. O sea, supongo que mi precipitación es uniforme, porque, o sea, 12 horas. Vale. 12 horas. Y estos son 8,33. Milímetros los que han caído. No, Por hora. milímetros hora. Milímetros Lo hora, multiplico claro. por 12, estos son 100. Vale, esto es Esta es la precipitación que yo tengo. ¿Uso eso? No, Yo lo entendí muy bien, porque la inversa de 60 son 0,40. Bueno, no es la inversa, es como a veces podemos pensar que el coeficiente de escorrentía, si yo, que el número de curvas, si yo lo hago en tanto por 1, es un poco como la inversa del coeficiente de escorrentía. Porque el coeficiente de escorrentía me da un valor de lo que escurre, mientras que el número de curva es un valor de la retención máxima. Entonces, por eso son un poco inversos. Vale. Que si utilizamos ese de 8,33 milímetros Sí. hora. Sí. Vale, ¿por qué? Porque, a ver, si siempre estamos viendo en milímetros. Ah, hay otra cosa. Sí, pero eso no importa. Te tengo que dar otro dato que es importante. Y es y la que V, ¿qué era? el tiempo de concentración de la cuenca es 2 horas. Eso te lo dan. Lo has calculado al principio. Porque al principio, sí, acuérdate que al principio os preguntaba que con varias fórmulas me calcularéis el tiempo de concentración. Aún así, y si os le estaré en torno a ahora, 2 horas. Aún así, si tenéis que hacer, imaginaos la primera parte, no sé cómo meter esto, la segunda parte, no sé cómo hacer esto, vais a la cuarta, ay, sí, esta fórmula la sé aplicar, hacerme otra hipótesis. Decidme, vale, pues considero que el tiempo de concentración son 2 horas. No me pongáis 300 horas, ¿vale? Porque si no lo tienen en el Amazonas, puede ser que la desembocadura así, pero ponen algo lógico, ¿vale? Claro, entonces, con el tipo de concentración de 2 horas, tienes que cambiar el 8. En plan, ¿cómo que haces? ¿Lo divides Como, entre claro, dos, o? entonces acordaos, ¿cuál es el Q el que me da el máximo? La Cuando uso un tiempo de concentración, cuando uso un tiempo de precipitación similar o igual al tiempo de concentración. Entonces, esta lluvia no dura 12 horas, no me vale, ¿por qué? Vale, entonces. ¿Por qué no me tendríamos- vale? ¿Os acordáis? Curvas, intensidad, duración, frecuencia. Ah, porque se miden cada una hora, ¿no? Claro, entonces es que estas van así, entonces si yo digo, vale, estas son mis curvas de intensidad, duración, frecuencia. Estos son 100 años. Esta era, imagínate, 50 años. Vale, acordaos, voy aquí a... voy aquí, 12 horas. ¿Vale? 12 horas, 2 horas. Que es la que yo tengo que usar. Aquí, ¿qué ocurre? Que estas son 8,3. ¿Ya está? Pues 100 partido de 2. ¿Por qué? ¿Estás seguro? No, por lo que más la intensidad. Vamos a imaginar que es 100 partido de 2. 50 milímetros hora. Nada, es una pasada, la verdad. A ver. No sabemos
si para 100 años la lluvia total de 2 horas no debería ser igual. Vale. No debería ser menos de 100 partido de 2. ¿Vale? Porque teóricamente dura más la lluvia, tenemos más volumen, más lluvia total, pero la intensidad es menor. Entonces aquí lo que sí sabemos es que esta intensidad es mayor que la de 12 horas, ¿vale? Eso sí. ¿Cómo lo calculamos? Pues vamos a la tabla que yo os he puesto. Está interesante el problema. Hombre, a ver. Es súper interesante. Pero o sea, en plan ¿no es- tenéis ganas de saber cómo acaba? No. En plan, pero, claro, pero decir, esto es es práctico, es plan, este problema Es así. sería práctico en la vida real. A ver, lo estoy simplificando. pero Ah, sí. bueno, vale. En la vida real, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las curvas de intensidad, velocidad y frecuencia. Y cogemos las de Gerona, Vale. ¿vale? Para que así tenga sentido. Entonces, vale. Tengo la de 12 horas, vamos a ver. Y quiero llegar a la de 2. Entonces empiezo a mirar aquí. Digo, vale, a ver. Zonas A y B, la de esta me vale que tiene 12 horas. Esta de... Zonas A y B, ¿por qué? Eso es común para toda la península ibérica, ¿vale? De O sea, acuerdo, estamos mirando en Gerona. sí, pero si vais a la zona B, ¿de acuerdo? ¿Cómo pasáis de 12 horas a 2? Porque aquí de 1 a 2 tengo una transformación. De 1 a 10 minutos. Es que yo no entiendo, en plan, ¿qué es eso? Es decir, Vale. es como sería multiplicar, ¿no? Por Sí. 0,61. ¿Qué es esto? Estos son, digamos, las relaciones que hay entre distintas duraciones, entre intensidades y distintas duraciones de lluvia. Entonces, esto está basado en un montón de datos de toda la península ibérica y lo que han detectado es que para lluvias entre 1 hora y 72 horas se puede decir que prácticamente guardan la misma proporción. Es decir, una lluvia de 24 horas y una de 72 horas, la de 72 horas, ¿vale? Estamos hablando de las intensidades, la intensidad de 72 horas va a ser 0,74 la de 24 horas. Y esto aplica tanto en Cádiz como en San Sebastián. Gerona, La Coruña. En toda España, más o menos las lluvias tienen esa forma, porque las curvas IDF no son iguales y paralelas en todo el mundo. Hay zonas donde son más altas, más cortas, tienen otras formas. Siempre tienen la misma tendencia, pero esto depende de un montón de tormentas que han estudiado y ya han hecho esos parámetros. En plan, como que en Cádiz llueve lo mismo que en San Sebastián. No es que sea lo mismo, pero la proporción entre una lluvia de un vale. día y de 3 Sí, que es igual. llueve más intenso en Cádiz, ¿no? O en San Sebastián, pero luego también dependerá del periodo de retorno. Vale. Pero la proporción es esa. Eso sí, luego en la parte mediterránea, y tiene sentido, las lluvias más cortas tienen otra relación. Por ejemplo, entre 1 y 2 horas, la de 2 horas es un poquito, es 0,61 la de 1 hora y el resto de España 0,69, vamos, que tampoco hay mucha diferencia. Pero por ejemplo, para 10 minutos y 1 hora, pues aquí son más suaves, aquí son más fuertes, en fin. Vale. Vais aquí ¿qué tendríais que hacer? Primero pasar de 12 horas a 6 horas. Vamos a ver, yo quiero llegar a 2 horas. Vale. Y el de 2 horas solo la tengo aquí. Voy al revés. Y vale, a 2 horas la tengo aquí, luego tengo que pasar por 1 hora y luego por 6. Entonces, la intensidad de 12 horas es 0,58 la de 6 horas. Entonces, 0,58 por 0,31. Entonces, para sacar la intensidad de la de 12 horas es 8,33. La de 6 horas es 8,33 entre 0,58. Ah, vale, que es como una ecuación, ¿no? Sí, Vale, igual, vale, y tú vale, cambias vale. aquí. Vale. Quizá, bueno, os voy a cambiar esto en los apuntes a que pongo ahí, ¿vale? Para que no os Vale. veáis, ¿vale? Para que sepáis qué es. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Además tiene sentido porque la de 6 horas tiene que ser más fuerte que la de 12. Porque si la lluvia es más corta, llueve más fuerte. Vale. Entonces, luego de 6 horas pasamos a 1 hora y cuando ya tengamos la de 1 hora pasamos a la de 2. Cambio la pantalla, apunto las fórmulas que tenemos que utilizar
Entonces, ¿qué fórmulas teníamos? Teníamos, por un lado, que la vale, intensidad de 12 horas es 0,58 la de 6. Y de 12 horas es 0,58 y de 6 horas. Esto más fino. Entonces, y de 6 horas es igual a 8,33 dividido entre 0,58. ¿Cuánto es esto? 14,36. Vale, 14,36 milímetros hora. Y ahora vamos a pasar de 6 horas a 1 hora. Entonces es lo que nos ha dado entre 0,31. O sea, la de 1 hora es, entonces, siguiente, y de 1 hora es igual a y de 6 entre 0,31. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Entonces, la y de 1 hora, ¿cuánto es? 14,36. Pero entonces borramos lo de 8,33. Sí, todavía no lo usamos, lo tenemos ahí guardado, ¿vale? Lo usamos como inicial. ¿Cuánto es? 14,36 entre 0,31. 46,3. 46,3. ¿Veis que va aumentando? O sea, la de 6 horas era 14,36, la de 1 hora 46,3 milímetros. Claro, va aumentando la intensidad. Vale, exacto. Y ahora nos falta la última fórmula, que sí que es la que está en la zona de Gerona, en la zona B. Ahí la intensidad de 2 horas es 0,61 la de 1 hora. Entonces la intensidad de 2 horas es 0,61 más cociente, 0,61, y de 1 hora, que es esta, ¿no? Entonces 46,3 por 0,61. 28,243. Bueno, ya son muchos, 28,2 milímetros. Vale, pues ya tenemos en la fórmula del caudal, ya tenemos lo que faltaba, 28,2. ¿Vale? Entonces, esto sabemos que es 28,2. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cuánto es el caudal. 28,2, 25 kilómetros cuadrados, 0, pues me multiplicáis. 28,2 por 25 kilómetros cuadrados, no vamos a poner 25, vamos a ver. Una cosa, ¿podéis bajar un segundo? Sí. Vale. Tengo una pregunta. Sí. Si para I de 2 horas es 0,61 por I de 1, ¿no? Sí. Para I de 1 no sería 14,36 entre 0,61. Pero me acuerdo de cabeza. Que es que ahí en I de 2 horas ¿Y de pone 2 horas? 0,61 por I de 1 hora. A ver. Ahí a la derecha. Está bien. Sí, porque es menor. O sea, 0,61 es. Esto es menor que 1. Y la intensidad de 2 horas va a ser menor que la de 1. Ya, pero después en el de I de 1 hora ahí abajo es 14,36 entre 0,31. No sería... Ya, pero es que está así, mira. Ya, vamos a ver las fórmulas. Lo que he hecho ha sido pasar al numerador o denominador lo que correspondía. Porque no necesariamente todas están en el orden que tú quieras. Aquí estamos pasando la de 1 hora, ¿vale? Para despejar la de 6 entre 0,31. Vale. Vale, no todas están
No todas son cocientes, ¿vale? Vale, Depende de lo vale. que quieras sacar. Entonces aquí vamos a ver el caudal. Vale. Entonces, si vamos otra vez, vamos a ver el caudal. El caudal va a ser 28,2 milímetros hora o litros hora. Vamos a ponerlo en azul para que quede claro. Entonces, Q es igual. Vamos a poner todas las unidades para que no nos perdamos. 28,2 litros hora. Y luego tenemos a 25. En lugar de litros vamos a poner metros. 28,2, ¿vale? Milímetros hora. Por 25 kilómetros cuadrados, para pasarlo, que he puesto 2,5, 25 kilómetros cuadrados, tengo que multiplicarlo por 1.000.000, ¿vale? Para 6 metros cuadrados entre kilómetro cuadrado. C, que es adimensional, que es 0,4, ¿vale? Dividido, o bueno, por 1. Vamos a ver si todo esto es correcto. Vale, entonces tenemos por una parte la intensidad, que es en milímetros hora, por por el área, y lo pasamos a kilómetros, dividido entre 3,6. Esto es igual. ¿Alguien se atreve? Hostia, a mí me da muy... ¿Da O sea, mucho? ¿sabéis qué hace? 28,2 por 25, el 25 por 10 a las 6. Por 25 por Por 10 a las 6. 10 a las 6. ¿Sí? Por 0,4 entre 3,6. Es que a mí me da algo muy raro. Por... Me da 78 millones. No. Vale, creo que no está bien, vamos a verlo. 25. Creo que no es así. Vamos a calcularlo. La es por el área. No, a ver, vamos a ver. Esto es 28,2 por 25 por... Vamos a ver si puso todos los ceros. 25 por 1.000.000. Vale, ya sé qué es lo que falta. Que aquí hemos pasado, claro, los milímetros que tenemos aquí los tenemos que pasar a metros para tenerlo bien. Con lo cual lo tenemos que dividir entre 1.000, entonces no te sale 25 millones. Al final, dividido 1000. Claro, dividido entre 1.000, dividido entre 1.000. ¿Cómo? Sí. Sale 78 millones, ¿no? Sí. Lo tienes que dividir entre 1.000 y otra vez entre 1.000, porque esos son realmente los milímetros. Entre 1000. Sí. Estos son 28,2 milímetros, lo dividimos entre 1.000
y luego en realidad es entre 3.600. ¿Vale? Porque lo que hacemos también podemos utilizar esto en kilómetros, quitamos, si no multiplicamos por 10 a la 6, Sí. anulamos los milímetros y los milímetros aquí y los segundos por hora y nos sale directamente el caudal. O sea, entonces no hace falta hacer todo. No hace falta, ¿vale? Lo puedes poner en kilómetros y directamente ya tenemos el caudal. ¿Y entre 3,6 o eso también El se de va? 3,6, sí, eso sí. Eso Los que me- son 3.600 segundos. Me da 78,3. Exacto. ¿Vale? Pues eso es lo que sale, el caudal de ABD. Podemos calcular la lluvia total con un coeficiente de, bueno, pues con polígonos de Thyssen, o podemos calcularla pues marcando las distintas isoyetas. ¿Qué es esto? Pues curvas de la misma precipitación. En este caso, tengo una cuenca. Vamos a explicar qué significa cada una de estas cosas. Esto está hecho en un programa de diseño gráfico, pero vamos a tener puntos donde tengo precipitación. Aquí tengo el D, 60, tengo el C, 69, B, 73, A, 84 y E, 93. Si yo voy, digo, a ver, más o menos 93, y como si fueran, imaginaos que en lugar de precipitación fueran altitudes, y yo quisiera formar las distintas líneas de nivel, no os voy a pedir que lo hagáis exacto. Esto, como se hace en la realidad, se toman un montón de puntos. De hecho, la publicación española en la que aparece la precipitación máxima diaria para toda la España peninsular, han tomado esos datos de precipitaciones, han creado como un modelo de elevaciones, pero en lugar de elevaciones del terreno son alturas de lluvia, lo han cortado con distintos planos horizontales, 60 milímetros, 65, 70, 75, y ya tenemos toda España organizada por zonas en las que ya tenemos las franjas de distintas lluvias. Aquí está preparado de manera que estas líneas son paralelas más o menos y es fácil sacar estas áreas. Como no hay que hacerlo con ordenador, en el ejercicio, pues yo en este caso os daría como unas cuadrículas, más o menos de 1 kilómetro, y hacéis pues más o menos un número de elementos. Pero el dibujo ese que hay entre las líneas, ¿eso qué es? Esto es la cuenca. Vale, y entonces el punto E de arriba y el D de abajo, ¿para qué? No. Bueno, Porque sí, el C queremos también. calcular primero la lluvia media que cae en la cuenca. Ya, pero eso no está en la cuenca, ¿no? Ya, da igual. Bueno, ya, pero me sirven para ir marcando estas líneas, efectivamente. En la cuenca no ha llovido ni 65 ni 60, efectivamente. Pero me sirven para completar el espacio. Igual que aquí tampoco ha llovido más de 90. Efectivamente, podría quitar el E, pero ¿y dónde corto? Nos sirve para darnos cuenta de que toda la cuenca va a estar hasta entre 70 y 90. Vale. Tenemos varios métodos. Media aritmética. Digo, a ver, dentro de la cuenca tengo 73, 84 y ya no tengo más. Pues hago la media. Entre 84,2 y 73, lo sumo, lo divido entre 2 y digo, vale, esto es lo que ha llovido en la cuenca. Ese es el método más fácil, ¿vale? Método de cuaderno de campo. Ahora bien, tengo medios para dibujar polígonos de Thyssen, pues hago mis polígonos de Thyssen. Y otra opción es con las isoyetas. Marco estas líneas donde yo creo que van a ver, hace falta un poco de imaginación y necesitaría quizá más puntos para poder pintar estas líneas, pero es otra forma. Entonces, aquí, ¿cómo se ha calculado la precipitación media? Se sabe la superficie total. Si yo os doy cuadraditos, podéis hacerlo más o menos proporcional al número de cuadrados y luego corregirlo, sabiendo cuál es la superficie total. Imaginaos que entre todos los cuadraditos de 1 kilómetro os da 75 kilómetros cuadrados repartidos en estas zonas, lo podéis intentar ajustar. Si me lo ajustáis, pues 1 grado más de precisión. Ahora bien, imaginaos, ya lo hemos hecho así, está perfecto porque lo hemos hecho con un programa de cálculo, de diseño gráfico, y sale que la primera área es 10,20, 27,32, 25,92 y 6,09. ¿Cómo se calcula esto? Una vez que tengo las áreas y las precipitaciones, pues tenemos, como decís, la A y la B son internas a la cuenca, C, D y E son externas.
¿Cómo lo calculo? Pues puedo hacer media aritmética. Como dentro de la cuenca tengo la precipitación de A, que es 84,2, o 73, y 73 es la de B. La media aritmética, 78,6. Método de los triángulos de Thyssen. Si yo hiciera los triángulos de Thyssen, me va a salir 3, con las estaciones A, B y E. Con estas superficies dentro de cada triángulo me sale una superficie total de 69,56, S por P en cada una de ellas 5.553,44, divido esto entre esto, me sale la P media. Y la P media es 79,8. Realmente no hay mucha diferencia, 78,6. A ver, porque realmente no va a haber una gran variación entre la precipitación en estaciones que están tan cercanas. Sería raro, ¿vale? Porque no hay muchos kilómetros entre una y otra. Si utilizamos las isoyetas, hacemos algo parecido. Entonces, ¿qué valores usamos? Pues el valor de entre dos isoyetas con ese. Entonces, si vamos aquí, podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos coger el valor de la que está en medio, o podemos decir, vale, entre 90 y 85 son 87,5 y es este área. Entre 85 y 80, 82,5, así sucesivamente, y tenemos distintos valores y al final nos sale, con este otro método, hay 80,5 milímetros. Y se ve que hay resultados muy similares. Entonces, entre esto y esto, es muy normal utilizar el método de los triángulos de Thyssen porque te dan unos resultados muy buenos. Y la media aritmética, pues es mejor usarla solamente cuando tienes suficientes estaciones. Si yo tuviera 10 estaciones a lo largo de esa cuenca, uniformemente distribuidas, pues es el método más fácil y suficientemente adecuado. Vale, ¿veis? Aquí están los resultados del ejercicio de los triángulos de Thyssen, para que veáis. Y luego hay otros propuestos. ¿Qué publicación tenemos? Hay una publicación que precisamente hace esto de las isoyetas, que es el que seguramente utilizaréis en vuestra vida profesional, espero. Pues, vamos a ver si... A ver que encuentre el libro de las... Bueno, luego os lo enseño porque ahora no lo encuentro, pero hay Bueno, vamos a ver cómo podríamos resolver el ejercicio anterior si en lugar de utilizar las curvas I de F, en lugar de utilizar estas transformaciones con los mismos valores que teníamos antes, pongo el ejercicio, y de hecho lo que hago es que he cerrado el enunciado. Si en lugar de utilizar las transformaciones de estas zonas, si utilizáramos las curvas I de F, ¿vale? Del fluidómetro en la zona. Entonces, yo lo que os voy a pasar es una serie de una curva y una tabla, y aquí, ojo, porque hay que tener cuidado, saber si estamos hablando de intensidades o de lluvia total, ¿vale? Hay algunas de estas, las curvas siempre tienen que ser intensidad, duración, frecuencia, es decir, que aquí voy a tener, estos son intensidades y estos son duraciones de lluvia, siempre son así, y que es frecuencia, porque cada una de estas se refiere a un periodo de retorno diferente. Pero puede ser que la tabla hable de lluvia total o de intensidad. Miradlo. Un truco para verlo, si son intensidades, cuando
cuanto más corto sea el intervalo, más grande será la intensidad, lógicamente, es decir, 72 horas vamos a tener intensidades bajas, 5 minutos intensidades muy altas, ¿vale? Pero tiene que venir aquí, si no está, me lo preguntáis, ¿vale? Ojo, porque si no es al revés, y siempre tenemos que utilizar en la fórmula intensidad. Entonces, si vamos a la precipitación, imaginaos de 2 horas, y yo quiero usar la fórmula, tengo que dividir la precipitación de 2 horas entre 2 para tener la intensidad. Si no, estará mal calculado. Entonces, en este caso, habíamos quedado en que tenemos una lluvia de 2 horas y vamos a 100. Pues utilizamos 21,2 en lugar de todas las transformaciones. Nos habían dado la lluvia de 12 horas. Bueno, aquí es una intensidad menor, ¿vale? Porque es otra zona, pero lo que nosotros tenemos que utilizar es eso. Entonces vamos a ver, cogemos la de 2 horas, que es esta, 21,2, y vamos a ver cómo quedaría en el ejercicio. Ya, lo que... Entonces, en lugar de utilizar 28,2, que es lo que teníamos nosotros como intensidad de lluvia, es 21,2, lo sustituimos aquí y ya nos sale el 2. Vamos a poner otro color. Morado. Y si tuviéramos 21,2, sustituyendo por los dos valores los anteriores, nos sale 58,6, que son metros cúbicos por segundo. Y en el otro caso, ya lo teníamos calculado, no lo habíamos apuntado, creo. Luego esto os lo paso también. Eran 78,33 en primer caso. No es que uno esté bien y otro mal, es que depende un poco de la intensidad. Vale. ¿Dónde está esto? Pues la semana pasada ya terminamos repasando la parte de los caudales. Quizás lo último que no pudimos ver. Que era la parte de los caudales de avenida. Vale. Pues al final, el caudal de avenida o caudal extraordinario es un caudal excesivamente alto en un río. Nosotros no calculamos en general caudales habituales, sino que calculamos caudales extremos de avenida, que son los que producen problemas, porque queremos dimensionar cuál es la situación pésima, asociada a un periodo de retorno. A ver, la causa que nosotros estamos estudiando aquí es la precipitación. No tenemos en cuenta la fusión de la nieve, no hacemos esto en esta parte de esta asignatura. El estado de humedad del suelo tampoco lo estamos teniendo en cuenta, porque imaginamos que está empezando a llover ahora. Vale. También que puede interferir en el dónde llega o cómo se produce el caudal extremo. Pues la geomorfología de la cuenca, esto básicamente quiere decir qué usos de suelo tengo en la cuenca. El coeficiente escorrentía, básicamente. Si está muy permeabilizado voy a tener más escorrentía que no. Y luego la actividad humana puede crear ciertos obstáculos al flujo que también cambian, pero eso ya se trata más de la modelización hidráulica per se, de por dónde va ese caudal o hasta dónde va a llegar. Entonces, ¿cómo podemos calcular el caudal máximo? Hay algunos métodos empíricos para dar un primer valor de referencia, para empezar a rellenar el cuadernito. Podemos utilizar un método estadístico, es decir, sí, igual que hemos trabajado, sí. El que usamos antes fue el racional, ¿no? Exacto, es el que hemos usado, que es el racional, que es el más habitual para cuencas pequeñas. Estoy repasando lo de la semana pasada.
Los métodos estadísticos, si tuviéramos suficientes valores, podemos hacer un análisis estadístico de una serie de caudales. El método racional, que es el que utilizaremos preferentemente, y también cuando tengáis la asignatura de drenaje y tengáis que ver cómo se calcula el drenaje de una carretera, se está en la normativa de drenaje de carreteras. El hidrograma unitario, que ese, bueno, lo vamos a dejar para el siguiente examen. Y los modelos matemáticos, que es también lo que quiero que veamos de cara a la segunda parte de la asignatura, con la práctica. Vale. Hay algunas fórmulas empíricas que nos pueden decir, en función de la superficie, nos dan valores extremos para 500, 100 años de periodo de retorno. Y al final, ¿cuándo podemos usar un método estadístico? Cuando tenemos suficientes datos. Es una serie completa de entre 40 y 50 años, si no, no es válido. En otros casos, pues usamos el método racional y el caudal es igual al coeficiente de escorrentía, que es adimensional, por la intensidad en milímetros hora. Si utilizamos el área en kilómetros cuadrados, ya hemos visto, lo dividimos entre 3,6 y ya nos sale directamente el caudal en metros cúbicos por segundo. Y el coeficiente de escorrentía también podemos intentar usar, bueno, a ver, es una aproximación que no es perfecta el número de curva, o también puede ser que ellos digan, calcúlame no el número de curva, porque ya lo he preguntado tantas veces que he preferido, a lo mejor decido no preguntarlo, pero puedo ver, calcular C en función de distintos usos de suelo. Y esto tiene sentido, o sea, si yo tengo una zona muy permeable, mi coeficiente es 0,95. Josep, que ha estado hoy en saneamiento, lo ha visto. Cuanto más desarrollada está la cuenca, más alto, tendiente a 1, va a ser el coeficiente de escorrentía. Es una medida del porcentaje tanto por 1 de lo que escurre. Que tengo una zona prácticamente sin nada, pues posiblemente casi todo lo que caiga escurra, pero no escurra sino que se infiltre ahí y no me cree casi nada de escorrentía. Entonces, aquí es donde estaba explicando cómo se utilizaba el método. Tiene que ser para usar el método racional, bueno, a lo mejor esto es una cuenca más grande, de 25 kilómetros cuadrados, pero también vale, puede ser una primera aproximación. Un tiempo de computación alrededor de 1 hora. Normalmente se sacan los datos de lluvia de series suficientemente largas, se depuran los datos de lluvia, se extrapola la lluvia al periodo deseado, se obtienen las curvas IDF. Si no tengo curvas IDF, puedo utilizar estas relaciones. El estudio pluviométrico es algo que ya no tenemos que hacer porque ya está hecho en el territorio español, pero si estáis trabajando en otro lugar puede ser que lo tengáis que hacer y analizarlo. Y luego una vez que tengamos esto, pues ya podemos calcular el cálculo. Y luego hay otros métodos. Sí, mira, que estos los vamos a dejar, no los vimos el otro día, pero ya los pasamos a la siguiente parte del examen, ¿vale?